Para continuar juntos compartiendo esta mañana de día lunes, comienzo también de esta nueva semana que el Señor, por gracia, nos permite tener, amados hermanos. Y para compartir, como lo decíamos, como cada lunes, junto a nuestro pastor Gary, está con nosotros hoy. Así es que bienvenido, pastor, a compartir aquí en Armonía. Pastor Gary está por ahí también. A ver. Así es, sí. Bienvenido, pastor Gary. Qué lindo tenerle para escuchar la palabra del Señor esta mañana. Igualmente, pastor Gary. Cambio fuera. Cambio. Un saludo, pastor. Gracias, amado. Un abrazo grande a la distancia. El Señor lo bendiga. El Señor lo bendiga. Hermana María Soledad también. Amén, pues, pastor. Señor le bendiga. Muchas gracias. ¿Sería todo? Sí, estamos. A los hermanos que están en la sintonía, también a todos los que están en este día comienzo, ¿cierto? Que decimos de esta jornada de que usted decía, parece la última de este mes de mayo, pues, la pastor. Última de mayo, ya entramos derecho a mitad de año ya. Así es. Amén. Y qué bueno es saber, pastor, como lo decía la última vez, usted nos compartía el Salmo 23, que tenemos un pastor, claro, siempre. Amén. Pues. No, gracias al Señor, la palabra que debe tener nosotros la certeza como creyentes que hay uno que está dirigiendo nuestra vida, y no nos olvidemos. No tener más esas palabras de abandono de parte de Dios, no son palabras correctas, de soledad, ¿cierto? Que Dios ya no está presente, más cuando se habla de un pastor. Y el Señor, las palabras del Señor dice: yo soy el buen pastor. Y el buen pastor, fíjese que lo dice el Señor, dice su vida da por las ovejas, sí. O sea, el que está dispuesto a entregar su vida. Y eso lo vemos en el cumplimiento de la obra del Señor. Definitivamente el Señor se entregó, padeció por nosotros, murió. Ahora, cuando se habla del pastoreo, claro, no es individual, no tomarlo como algo individual, personal. El Señor se preocupa de cada uno, de la casa, dice. No es algo particular, entonces más bien como muchos, como que somos un rebaño bastante grande. Y el Señor, cuando habló esta parábola, habló justamente de la casa de Israel. Pues después al final dice: tengo otra oveja, claro, y también las voy a traer y las voy a juntar. En el Nuevo Testamento se habla de el gran pastor, ¿cierto? De las ovejas. También el príncipe de los pastores, el buen pastor. Pero con una meta, no es llevarnos porque sí. Hemos compartido nosotros, los que han leído, ¿cierto? Cuando Dios sacó de Egipto a su pueblo, los sacó realmente como un rebaño. No fue una explosión de gente que arrancó de Egipto, ¿cierto? Y que salió cada uno por su cuenta y cada uno en la dirección que quería. No fue así. Si uno lee el relato del libro de Éxodo, se dice ahí, a distinto a como uno lo ve en las películas, se dice y está relatado así, que salieron de manera ordenada, dice, salieron como un ejército. O sea, no salieron como así cuando vieron a los egipcios que venían atrás, ¿cierto? Y que corrieran despavoridos, claro, cada uno por su lado. Y cuando después de llegar al otro lado y que Moisés no encontró a nadie, ¿dónde está? Como que rompieron no. Que lo dirigía, dice ahí, era una nube. Así ¿cierto? es, era una nube, sí. de día, y una columna de fuego en la noche. Cuando se habla así, entonces uno dice todo, pues los salmistas hablan. El Salmo 95 dice: porque Él es nuestro Dios, ¿cierto? El Salmo 95. Y nosotros, dice,
el pueblo de su prado, ¿no? Y ovejas de su mano. Sí, pero todo el pueblo, un gran rebaño. El Salmo 100 dice, pueblo suyo somos, ¿no? Y ovejas también de su prado. Pero toda la casa siendo dirigida por el Señor, siendo pastoreada. ¿Cómo lo toma la figura del Salmo 23? ¿Cierto? Que si uno pudiera ver es como de manera tan hermosa en 6 versículos, ¿cierto? Como el Espíritu inspira, pero toda la vida, todo el trayecto. Recuerde que Pablo dice que la experiencia que tuvieron los israelitas o el pueblo judío cuando salieron de Egipto es un ejemplo para nosotros, ¿no? Ejemplo, o sea, el Señor se manifestó con ellos, ¿cierto? De manera hermosa, como un pastor de su pueblo. Fíjese que el Salmo 136 dice, el versículo 10, él hirió a Egipto, toda la historia. Pero qué hermoso. Claro, hirió a Egipto en sus primogénitos, porque para siempre su misericordia. El que sacó a Israel del medio de ellos, porque para siempre su misericordia. Con mano fuerte y brazo y extendido, porque para siempre. Al que dividió el mar en partes. El 14 dice, e hizo pasar a Israel por en medio de él, porque para siempre es su misericordia. Arrojó a Faraón y a su ejército en el mar. El versículo 16 dice, al que pastoreó a su pueblo por el desierto. ¿No? O sea, esta idea de dirigir, de guiar, a llevar a su pueblo, un pueblo como un rebaño, pero con un propósito. No era tenerlos porque sí, nomás como un pastor, sino que con un propósito de llevarlo, ¿cierto? En el libro de Éxodo, como vemos al final, ¿cierto? De este relato en este libro de Éxodo, como Dios levantó un tabernáculo, ¿cierto? El hombre levantó un tabernáculo y la presencia del Señor se manifestó, ¿no? Aquí en la tierra, en una tienda. Dice que cuando terminaron, ¿cierto? Al final, la gloria de Dios descendió y llenó todo este tabernáculo. Dios viviendo en medio nuestro. En el pastoreo del Señor, ¿no será algo similar? Como para levantar su casa también. Que nada nos faltará, cuando dice el Salmo 23, pero es para el propósito del Señor de completar su obra, esta obra de su habitación en medio nuestro, sea edificada la casa que necesita el Señor. El llamado del Señor cuando está ahí con Pedro en Mateo capítulo 16, bueno, si alguno quiere venir, ¿cierto? Como una oveja en pos de mí, como oveja para estar bajo el pastorado del Señor, entonces dice, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Hoy está presente. Este salmo que lo sabemos de memoria y tan cortito, está presente hoy en nuestra vida, en esta edificación de la casa del Señor, cómo el Señor nos lleva a todo su pueblo y que se cumplen estas palabras de que no nos va a faltar nada, ¿cierto? Pero para llegar a este propósito, dice que nos va a hacer descansar, dice, en lugares de delicados pastos. Ahí está hablando, sí, de alimento. Claro, junto a aguas de reposo me pastoreará. Será en este caminar, en este transitar. Yo creo que nosotros nos desviamos, ¿cierto? Y creemos que cuando nos falta algo, ¿no? ¿Cómo nos afecta, cierto? Nos afecta. Parece que lo conversábamos la vez anterior, ya hace un par de semanas. Nuestra oración cambia, ¿eh? Si tenemos una situación de salud, claro, una situación, no sé si, porque cuando dice en lugares de delicados pastos me hará descansar, fíjese que cuando el Señor alimenta y da alimento en el libro de Éxodo capítulo 16, ¿cierto? Fíjese que el Éxodo capítulo 16, Dios da el maná, tiene un título ahí,
el pastor que da el verdadero alimento. Capítulo 17 está el agua de la roca, Sí. ¿cierto? Como Dios dice da el maná. las aguas de reposo, ¿cierto? También está junto, dice, Dios da el verdadero pasto y el verdadero agua de reposo ahí en el desierto. Dice, en el desierto el Señor podía. Pero, ¿cómo cambia nuestra oración, cierto? Dice el versículo 1 del capítulo 16, que partió luego de Elim toda la congregación de los hijos de Israel y vino al desierto a los 15 días del segundo mes después que salieron de la tierra de Egipto. Habían salido recién de Egipto, de la esclavitud. Ya habían murmurado los israelitas. Cuando antes se enfrentaron al Mar Rojo, ya habían abierto su boca. Sí. Ya habían dicho, ¿para qué nos ha traído aquí? Si aquí no hay nada que... ¿Dónde nos van a sepultar? Porque tenían al ejército de Faraón en la espalda, ¿cierto? Y ya empieza una palabra, ¿cierto?, de murmuración. Aquí en el capítulo 16, luego de haber cruzado el mar, recién haber cruzado el mar, la experiencia de cruzar el mar, ¿cierto? Está el cántico de María, está el agua amarga de Mara, Sí. que se encontraron con agua amarga. Pero dice el 16:2, y toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y a Aarón en el desierto. Y les decía a los hijos de Israel, ojalá hubiéramos muerto por mano de Jehová en la tierra de Egipto. Ahora, fíjese lo que hablan cuando nos sentábamos a las ollas de carne, cuando comíamos pan hasta saciarnos, pues nos habéis sacado a este desierto para matar de hambre a toda esta multitud. ¿Cómo pone el escritor ahí la manera en que comían? Dice, se sentaban a las ollas, en la esclavitud se sentaban a las ollas de carne. Cuando comíamos pan, dice, pero hasta saciarse. Versículo 8 dice, dijo también Moisés, Jehová os dará en la tarde carne para comer y en la mañana pan hasta saciaros, porque Jehová ha oído vuestras quejas, murmuraciones con que habéis murmurado contra él. Porque nosotros, ¿qué somos? Vuestras murmuraciones no son contra nosotros, sino contra el Señor. Por eso, ¿cómo cambia nuestra oración cuando estamos en el momento? Mayormente cuando si tomamos esto como el ejemplo de Israel, de la comida, ¿cuántas veces nos dijeron que anhelaban, ¿cierto? Sí, po. Las delicias de Egipto, de los sabores, la cebolla y otras cosas más que estaban allá y que acá no tenían nada que comer. Cuando nos falta algo a nosotros, amado hermano, ¿cuál es nuestra boca? ¿Qué sale por nuestra boca? ¿Qué sale por nuestras palabras, ¿cierto? Creemos que el Señor está casi para nuestro servicio, para que no nos falte nada de eso. Todo eso, lo que saciaba al hombre y no lo saciaba, ¿cierto? Era solamente de Egipto, ¿no? De la esclavitud. Lo que el Señor dice que nada nos va a faltar y que el verdadero alimento, la verdad que tiene que ver con un alimento que Dios da, pan del cielo, pan del cielo. En el mismo libro de ahí que leíamos en Éxodo, en Éxodo, sí, 17, tuvieron sed, ¿cierto? Y el Señor mandó que le golpeara la roca y salieron agua de beber. El Señor Jesucristo en el libro de San Juan, en el capítulo 6, también, San Juan capítulo 6, habla acerca de un verdadero alimento. Nos dio Moisés, dice, ¿cierto? Así dice, nos dio Moisés el pan del cielo, más mi Padre os da el verdadero pan del cielo. El verdadero pasto, cómo el Señor nos pastorea, la verdadera comida. ¿Qué comida nosotros tenemos en nuestra alma? ¿De qué
se alimenta nuestra alma. En el pastorado del Señor hay verdadero alimento. Dice, hay un pan verdadero que descendió del cielo. Un pan vivo, dice, que descendió del cielo, que si alguno come de este pan, vivirá para siempre. Oh, el verdadero pasto, los pastos que verdaderamente alimentan. Dice, el Señor dice, el pan que yo daré es mi carne, la cual daré por la vida del mundo. El que me come mi carne y bebe mi sangre se tiene vida eterna. Todo lo que habla San Juan en el capítulo 6 se refiere justamente a un pan que descendió, a un pan que se hizo carne, que murió, pero que también resucitó. Amén. O sea, el verdadero alimento, lo que ofrece el pastor, el buen pastor para la vida del hombre, no es otra cosa que la palabra del Evangelio, la obra de Cristo. Eso es lo que verdaderamente alimenta. Antes teníamos otra comida que comíamos hasta saciarnos, ¿cierto? También nos sentábamos, ¿cierto? Y capaz que alguno todavía se siente a la olla de Egipto para comer, ¿cierto? Y que sea el alimento que coma sin límite, en lo que se habla, en lo que se conversa, en lo que se llena el corazón. Pero no es una comida que transforma. Siempre va a haber una murmuración cuando falte algo. Siempre en nuestro corazón. Capítulo 7 de San Juan. También dice, en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos, dice, ríos de agua viva. Como dice el Salmo 23, dice, hará reposo nos hará sobre aguas de reposo, ¿cierto? Descansaremos, dice, acá dice el Señor, el que tiene sed, las aguas de reposo. El que cree en mí, dice, venga a mí y beba. Y de su interior correrán ríos de agua viva. Esto lo dice del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en Él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. A todos los que han creído en el Señor, a los que han recibido al Señor, dice, ¿cómo no hemos de creer que vino sobre nosotros el Espíritu Santo? Y que en nosotros es un río, son ríos que de nuestro interior correrán una fuente, dice a la mujer samaritana, una fuente que salte para vida eterna. Amén. Hay un salmo para terminar, ¿cierto? El Salmo 36, me parece que es. Ay, sí, tú nos abrevarás del torrente de tu justicia. Sí. Ese es 36. El 36. Cuán preciosa el 7, oh sí. Dios, es tu misericordia. Por eso los hijos de los hombres se amparan bajo la sombra de tus alas. Como un pastor, ¿no? Bajo el pastorado. Primero dice, seremos completamente saciados de la grosura de tu casa. Lo que necesita el hombre, para ser saciado no es otra cosa que el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. El pan vivo, la obra de Cristo, la palabra del Evangelio, es la grosura en que el hombre puede ser saciado. Pero no solo eso, dice que también los abrevarás del torrente, el torrente de tus delicias, del Espíritu que está en nosotros. Cada uno de los que han creído. Sí, el Espíritu que está sobre nuestras vidas desde el momento que creímos, que puede ser un río de agua viva en nuestro interior, que saltará para vida eterna, que correrán, es que abrir nuestra boca, abrir nuestro corazón, nuestros labios para confesar lo que hemos recibido. Es un torrente de delicias, son aguas de vida que sacian el corazón. El buen pastor, dice el buen pastor, Jesucristo, el que nos lleva, el que nos alimenta con la palabra del Evangelio y que quita nuestra sed con un espíritu sobre nuestras vidas, dice la Escritura, un espíritu vivificante, un espíritu que da
vida. Amén. Cuando dice la Escritura, pastor de nuestras almas, sí, es pastor del interior de nuestra vida. Uno se preocupa mucho por lo exterior, pero un pastor que está preocupado de las cosas interiores y que verdaderamente en su presencia somos completamente saciados de la grosura de su casa. Bendito el Señor. Y somos saciados también de un manantial de vida. En su luz, dice, veremos la luz. Amén. Amén. Pues que el Señor les bendiga, amado hermano. Hermosa palabra, Señor. Hermosa palabra. Gracias, pastor, por la enseñanza. Y oremos al Señor porque esta ahí alcance el corazón y se asiente, pues. Amén. Amén. Padre Celestial, te damos gracias en este Señor. día. Pedimos de tu Espíritu sobre nuestras vidas para ser alumbrados por tu palabra, Señor. Gracias te damos porque tenemos paz en nuestro corazón, que eres tú quien nos está dirigiendo, Señor. Y no como nosotros creemos, ni como nos gusta, ni como son nuestros deseos, sino que como tú quieres, Señor. Porque tu voluntad es perfecta. Tu voluntad, Señor, tu palabra llena verdaderamente el corazón, nuestra alma. Gracias te damos, Señor, que sean alumbrados nuestros corazones en este día, Señor, en esta semana, sean alumbrados por tu Espíritu, Señor, que todas las cosas que vivamos, Señor, habrá un suministro, habrá alimento, habrá agua que sacia de tu presencia, Señor. Todas las cosas, Señor, las ponemos bajo tus pies en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Gracias, Pastor Gary. Porque tú nos has pastoreado, Señor. Porque tú estás a nuestro lado. Tú cuidas de nosotros, Señor. El Señor es mi pastor. Nada me faltará. El Señor es mi pastor. En pastos delicados Él me hará descansar.